Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa, estamos en la clase de farmacología. Anteriormente estuvimos revisando los diferentes grupos de antihipertensivos. Sí, los grupos que revisamos fueron desde los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de la recaptura de angiotensina 2, los bloqueadores de los canales de calcio, vasodilatadores directos, y también vimos algunos simpaticomiméticos en los alfa y beta bloqueadores. Ahora toca el turno de revisar otro grupo de antibióticos, otro grupo de fármacos, que pues son los antibióticos. Los antibióticos pues van a ser muy parecidos a los antihipertensivos en el sentido de que pues van a ser un tema largo y va a estar dividido en muchos subtemas. ¿Sí? Los antibióticos van a tener varios tipos de clasificaciones, incluso entre sus subgrupos, porque se pueden clasificar por familias, por su acción si es bactericida o es bacteriostática, por su origen, por su mecanismo de acción, o sea, podemos clasificarlos de muchas formas. Ahora bien, un antibiótico pues va a ser definido como una sustancia química que puede ser derivada o producida directamente por un microorganismo, y lo que lo caracteriza es que tiene la capacidad de que en bajas concentraciones inhibir el desarrollo o destruir a las bacterias u otros microorganismos. De esta definición vamos a sacar varias cosas. Para empezar, donde dice que sustancia química derivada o producida por microorganismos, sacamos su clasificación. Vamos a clasificar todos los antibióticos en naturales, semisintéticos o sintéticos. Los naturales pues son los antibióticos que obtenemos de la naturaleza, como dice su nombre, que podríamos encontrarlos a lo mejor por accidente producidos por algún microorganismo, como es el caso de la penicilina, que fue descubierta a partir de un hongo, el hongo penicillium, y de ahí se descubrió su actividad antibacteriana. Los semisintéticos son los que son alterados, se encuentran de forma natural y luego son alterados para cambiar sus propiedades o incluso otorgarles las propiedades bactericidas que se están buscando. Otro son los sintéticos, son sustancias meramente obtenidas in vitro en un laboratorio con la intención de crear un antibiótico. ¿Sí? Ahora, en bajas concentraciones, según la definición, esto de bajas concentraciones es referente a que, pues si una sustancia tenemos que dar una gran cantidad de ella, principalmente un fármaco, pues podríamos provocar datos tóxicos. Entonces requerimos una cantidad pequeña que ya nos dé una acción bactericida. Ahora bien, que inhiben o destruyen, es la tercera parte de esta definición, inhiben o destruyen las bacterias o microorganismos. Si inhiben nada más el desarrollo, o sea que detienen su desarrollo, crecimiento y desarrollo, son bacteriostáticos. Y si los destruyen son bactericidas. ¿Sí? Entonces el bactericida va a matar a la bacteria, así llanamente, y el bacteriostático no. El bacteriostático es como si paralizáramos a la bacteria, evitando que se realicen todos sus procesos vitales. Entonces la bacteria pues va a morir porque no ha hecho nada, por inactividad. Es como si la matáramos de hambre, por así decirlo, ¿sí? Y a la vez pues esto va a evitar que se reproduzca. Los mecanismos de acción son muy variados y según ellos pues vamos a ver viendo diferentes tipos de familias. Tenemos los que inhiben la síntesis de proteínas en diferentes segmentos, ¿sí? Como el segmento 50S o el 30S o del RNA de transporte. ¿Sí? Entonces, si no se generan proteínas, recuerden que las proteínas son de muchos tipos, algunas son esenciales y otras son estructurales, otras son funcionales, hay de muchos tipos. Entonces las proteínas son muy importantes en la estructura de las células, incluidos las bacterias. Entonces si los destruimos o evitamos que se formen, estamos alterando a profundidad el metabolismo y el funcionamiento de las bacterias. Otras pues van a evitar en ciertas partes la formación de ARN o ADN, provocando errores fatales en el desarrollo de las bacterias. Otros simplemente van a detener la síntesis de la pared celular. La pared celular es una estructura rígida que cubre a la bacteria y a cierto punto la protege de sus propias presiones osmóticas. Otros alteran el metabolismo del ácido fólico, como algunos antiparasitarios, ¿sí? Que corresponden ya a otro tema, de hecho, los antiparasitarios.
y otros destruyen o le hacen agujeros o hacen más permeable la membrana celular, permitiendo que entren sustancias que van a destruir a la bacteria. Los antibióticos pues tienen varias clasificaciones con el respecto. Vamos a ver primero todos los fármacos que destruyen o inhiben la formación de la pared bacteriana. La pared bacteriana, como dije antes, es una estructura rígida que va a permitir a las bacterias soportar la presión osmótica que tienen en su interior sin que pierdan su forma o sin que se destruya la misma bacteria por esta presión osmótica. ¿Sí? En este grupo vamos a encontrar varios tipos de fármacos, pero primero tenemos a los betalactámicos. Los betalactámicos van a ser las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemas, los monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa y los glucopéptidos. Aunque los inhibidores de la beta-lactamasa son más bien como un soporte para algunos de estos antibióticos, porque lo que hacen es inhibir una sustancia, la beta-lactamasa, que los destruye, ¿sí? Lo cual hace que la bacteria sea resistente a ellos. Entonces, si bloqueamos esa enzima hidrolítica, vamos a evitar que se destruya el antibiótico. Los más conocidos por mucho son las penicilinas, ¿sí? Seguidos de las cefalosporinas. Son bastante conocidos y de amplio uso. Las penicilinas, primero, como mencioné, si son bactericidas o bacteriostáticas, eso hay que verlo en cada antibiótico. En este caso son bactericidas, o sea que destruyen a la bacteria como tal. Sí. Y lo que van a hacer es suprimir un mucopéptido esencial en la síntesis de las paredes celulares, ¿sí? Como pues inhibiendo algunas enzimas que produce la bacteria que van a influir en la síntesis de la pared. Las vamos a clasificar de muchas maneras. Tenemos naturales, sintéticas y semisintéticas. Las naturales van a ser la penicilina cristalina, benzatínica, procaínica y la fenoxipenicilina. Tenemos también las aminopenicilinas, también muy utilizadas, que son la ampicilina y la amoxicilina. Algunas veces están asociadas a algunas otras sustancias, como por ejemplo el ácido clavulánico, que evita la destrucción por parte de las betalactamasas. Las penicilinas isocasólicas, como la diclosacilina o la oxacilina. Las carboxipenicilinas, como la carbenicilina y la ticarcilina. Y por último, las uredopenicilinas, como la piperacilina. Esta última está también agregada, así como la amoxicilina, a una sustancia que evita que sea destruida, que en este caso es el tazobactam. La piperacilina también se puede clasificar como una penicilina antipseudomona. Las pseudomonas son unos bacilos gram negativos anaeróbicos responsables de muchas infecciones nosocomiales y son bastante resistentes a una gran cantidad de antibióticos. De ahí la importancia de esta penicilina. En cuanto a la farmacocinética, pues en este grupo encontramos fármacos como para aplicarlos de muchas maneras. Desde subcutáneo, resulta que algunas tienen una buena absorción por parte del sistema digestivo, entonces son utilizadas por vía oral, como la penicilina B, o por ejemplo la amoxicilina, la diclocacilina y la ampicilina. Otras se pueden utilizar en forma de colirios, ¿sí? Como la polimixina. No les recomiendo que se aprendan los nombres de estos fármacos por fonética. Hay algunas familias que sí te sirve aprendértelas por fonética y otras que no. Por ejemplo, las cefalosporinas, la mayoría empiezan con cefa algo, ¿sí? Como una especie de prefijo. Las penicilinas, pues no todas son inas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la fonética a la hora de tratar de memorizar estos medicamentos. Otras dos vías y muy utilizadas para este tipo de fármacos pues son la vía intramuscular y la vía endovenosa, bastante preferidas por su rápida acción y absorción y distribución, aparte de que se evita el metabolismo del primer paso. Pues su absorción es buena a través de la vía oral. Este paso pues nos lo saltamos cuando los aplicamos de forma intravenosa o intramuscular. Sí, pero tienen la característica de que aquellas que se pueden absorber por vía oral, como la amoxicilina o la ampicilina, se ven interferida su mecanismo de absorción por los alimentos. Entonces se recomienda darlas 1 o 2 horas antes de las comidas. En el caso de la amoxicilina, esta pues tiene una mucha mejor absorción con las comidas, entonces genera mejores niveles sanguíneos.
Pero pues bueno, la única indicación para no tener problemas con esto sería indicar que se desea la toma 1 o 2 horas antes de la comida, para mejorar la absorción de ambas. La distribución pues tiene una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, por tanto son distribuibles fácilmente por todos los tejidos, excepto si acaso en el líquido cefalorraquídeo, tiene una penetración muy pobre por las meninges, ¿sí? Entonces no pasan bien la barrera hematoencefálica, entonces en enfermedades, en neuroinfecciones no son muy utilizadas, independientemente del microorganismo que las esté provocando. Pueden llegar fácilmente al espacio sinovial de las articulaciones, por tanto son útiles en en artritis sépticas. También se pueden distribuir muy bien en el espacio pleural y en el pericardio, por tanto se pueden utilizar si tenemos alguna infección por un microorganismo susceptible en una pericarditis o en una neumonía, por ejemplo. Sí, ahora tienen problemas para alcanzar la próstata, de hecho cualquier fármaco tiene problemas para alcanzar la próstata, dado que los vasos sanguíneos que llegan ahí son pocos, entonces si no hay buena irrigación no va a haber buena distribución en los tejidos, ¿sí? Aquí pues la distribución va a depender mucho de la irrigación y va a depender mucho de la afinidad por las proteínas plasmáticas. También resulta que puede pues, atravesar la barrera placentaria. El metabolismo, como la gran mayoría de los medicamentos que vemos, va a ser metabolizado en el hígado, ¿sí? Y un 20 a un 30% de toda la que hayamos administrado se va a convertir en ácido peniciloico y posteriormente excretado en la bilis. La principal vía de excreción va a ser a través de la orina y otros líquidos, como por ejemplo las lágrimas o el sudor, aunque más del 90% de la eliminación va a ser dada por los riñones a través de la orina. Reacciones adversas. Las reacciones adversas son muy parecidas a las de otros medicamentos. ¿Sí? Todas son mediadas con una reacción inflamatoria dada por histamina, entonces nos va a generar la aparición de un rash o de unas lesiones maculopapulosas pruriginosas distribuidas tanto en tórax como en brazos como en cara. Puede provocarnos un shock anafiláctico por una sobrecarga, ya dije, de la histamina, o inclusive pues, puede provocar un espasmo laringio por la hipersensibilidad. Estas reacciones van a estar mediadas principalmente por la inmunoglobulina E, aunque en menor medida se puede producir por inmunoglobulina G o M. Ahora, las reacciones adversas se dan en menos del 1% de los pacientes a los que administramos penicilina. Podríamos decir que de todas las personas que dicen que son alérgicas a la penicilina, solamente un 20% lo es. Este fenómeno se observa con varios medicamentos que generan algunos efectos adversos que la gente puede confundir con alergias, como por ejemplo la metoclopramida. Es común que genere cierta reacción de ansiedad en las personas, más cuando se administra vía intravenosa. Entonces el paciente tiende a confundir esta reacción con una alergia. Entonces hay que saber interrogar a los pacientes para saber si es una alergia o es una reacción de hipersensibilidad o es una reacción idiosincrática, o sea, producida por su organismo, o un efecto secundario simplemente. Y además cabe decir que las alergias a la penicilina vienen a ser las más comunes dentro de todos los fármacos antibióticos. Ahora, también puede haber algunos trastornos gastrointestinales. El más común es la diarrea por hipersensibilidad a la penicilina, ¿sí? Ya que esta va a eliminarnos también a la flora bacteriana. La flora bacteriana normal del intestino. Entonces, esta es una de las razones por las cuales debe de identificarse adecuadamente si el paciente tiene o no una infección, y si esa infección es de tipo bacteriana, si es viral o si es una parasitosis. Porque si es una parasitosis, pues no requerimos antibióticos. Si es una viremia, pues tampoco requerimos antibiótico. Y la flora bacteriana del intestino, o por ejemplo en el caso de las mujeres, la flora bacteriana vaginal, también es susceptible del uso de antibióticos, lo cual puede precipitar, por paradójico que sea, que una infección nos dé otra infección. Sí. Por ejemplo, en este caso de otras infecciones tenemos a la candidiasis, que puede ser oral, vaginal, la Candida albicans es un tipo de hongo, es un hongo oportunista que en cuanto los niveles de las bacterias normales que la mantienen a raya disminuyen, pues empieza a proliferar de forma acelerada.
y puede aparecer en prácticamente cualquier parte. Es la típica enfermedad o infección oportunista que podemos ver en pacientes inmunodeprimidos o que han utilizado grandes cantidades de antibióticos por un largo tiempo. Ahora, estos serían las reacciones que puede generar. Hay efectos adversos que son diferentes de las reacciones alérgicas y también están más o menos en el mismo porcentaje, de 0.1 a 1% de los pacientes, y esto puede provocar algunos efectos, como por ejemplo hipopotasemia o disminución del potasio sérico, que es poco común. Trastornos hematológicos como anemia, neutropenia, o sea, disminución de los neutrófilos, trombocitopenia, disminución de las células encargadas de generarnos los coágulos, como las plaquetas, además de que puede producir o estimular la producción de anticuerpos, principalmente IgG e IgM, que pueden provocar algunas lesiones a nivel sanguíneo, generándonos otros trastornos hematológicos. Se puede provocar una nefritis intersticial, o sea, una inflamación de los riñones, o encefalopatía por penicilinas. Esta encefalopatía va a cursar con mioclonías, que son movimientos involuntarios, todos son movimientos repetitivos, convulsiones de tipo crónico en raras ocasiones, y en algunos casos puede provocar somnolencia, estupor y coma, según la gravedad de la reacción adversa. Contraindicaciones. ¿Con quién no vamos a usar penicilinas? Primero, en cualquier persona que tenga alergia a la penicilina, obviamente. No vamos a utilizar grandes cantidades de penicilina G potásica porque podemos producir hipercalemia, y luego esto se puede volver exageradamente cierto en pacientes que ya de por sí padezcan insuficiencia renal crónica o aguda. Pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, en ellos se puede producir una sobrecarga, principalmente de penicilinas de amplio espectro, porque no están eliminándolo adecuadamente. En mujeres embarazadas o en lactancia, porque recuerden que atraviesa la membrana placentaria. La mayoría de los fármacos hay que tener bastante cuidado los primeros 2 trimestres, principalmente el primero, que es cuando está el feto en formación. Y el tercer trimestre tenemos un poquito más de margen con algunos fármacos para ser utilizados. ¿Con quiénes interaccionan? Tiene interacciones con algunos bacteriostáticos como el cloranfenicol, la eritromicina, las sulfas como el trimethoprim, las tetraciclinas, y esto puede antagonizar con el efecto bactericida de la penicilina. Entonces disminuyen la eficacia el uno del otro. Con anticoagulantes como la heparina, trombolíticos o antiagregantes plaquetarios pueden incrementar el riesgo de hemorragia. En el caso, o sea, si ya tenemos de por sí estas penicilinas que voy a mencionar, como son la piperacilina, la carbenicilina o la ticarcilina, tienen ya riesgo de hemorragia. Si todavía le agregamos eso, que el paciente está en tratamiento anticoagulante, pues se va a incrementar el riesgo aún más.